buenas tardes a todos, a Pablo, a Gonzalo. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Estamos todos muy contentos de que estén acá. Pablo Culel es director de contenidos y producción de Underground, de la empresa Underground. Él es licenciado en periodismo y analista en medios de comunicación social. Y Gonzalo Armendáriz, que es contador público nacional, que trabajó primero en sus primeros años asesorando en empresas, después trabajó en Ideas del Sur, y que es el gerente general de Underground Producciones hoy, hasta el momento. Esos serían los cargos de ellos. Y tuvieron la gentileza de venir a charlar con los alumnos de la licenciatura en producción audiovisual. Tenemos algunos invitados, pero en general son alumnos que o están cursando primer año, producción 1, y tenemos alumnos que ya han cursado producción 1, producción 2 y están cursando comercialización, y que tenían mucha ansiedad de conocerlos y de poder charlar con ustedes, sobre todo porque en este proceso de formación, más allá de los libros que puedan leer, que tampoco hay tantos, mucho es experiencia, mucho es escuchar a los que ya vienen transitando y remando la producción de contenidos en la Argentina. Así que bueno, bienvenidos. Y algunas de las preguntas que surgían como iniciativa de los chicos era como para comenzar, era, por ejemplo, Gonzalo, que empezaste tu sueño universitario siendo contador. ¿Cómo llegaste al mundo de la producción audiovisual? Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar por aquí. Y bueno, básicamente los caminos de la vida, ¿no? Una vez que uno se propone... Es más, te puedo contar una anécdota de que en realidad yo quería ser economista y me inscribí mal en la facultad y terminé siendo contador, porque el primer cuatrimestre que me inscribí, de las 3 materias que me anoté, 2 eran de contador y seguimos. Y ahí... Nada, básicamente sí, por ahí venía de un mundo más de la consultoría, y fue un poco en ese punto donde, a través de un trabajo de consultoría en Ideas del Sur, después de haber pasado por otras industrias, o incluso en algún momento estuve en la función pública también, y ahí empezó un poco el camino a través de la consultoría de Ideas del Sur, que ahí incluso estaban Pablo y Sebastián en ese momento, y bueno, básicamente mi camino fue luego ser el gerente financiero, y bueno, años después, cuando ya Underground estaba creado por Sebastián y Pablo, me integré a esta nueva estructura ya en una función más gerencial o de negocios, básicamente, porque tampoco Underground es una empresa que no es una super empresa gigante, digamos, es una empresa, la consideramos una especie de familia, y en esas funciones un poco nos distribuimos distintas tareas y nos complementamos como para poder llegar a cabo todos estos proyectos que, digamos, no resultan nada sencillos, ¿no? En las realidades argentinas y de cuestiones económicas, pero bueno, a fuerza de producto básicamente es que hemos logrado primero mantenernos y bueno, crecer. Y bueno, no sé si vieron circunstancialmente en el final del tráiler, la empresa ahora ha sido adquirida por NBC, que es una empresa americana, y bueno, esperamos poder exportar más nuestros productos gracias a este nuevo camino, ¿no? Sí, de hecho, cuando los chicos supieron que estaba en la charla con ustedes, como ha estado tanto en los medios esto de la venta, Telemundo y demás, muchas de las preguntas que tienen están relacionadas con eso. Yo quería preguntarte, Pablo, porque una cosa que yo como docente siempre les digo es que un productor no necesariamente es un contador público. O sea, un contador, porque la figura del productor es una figura creativa dentro del proceso de producción de contenidos. Si bien necesitamos del asesoramiento de economistas, de contadores y demás, es diferente el rol. Entonces quería preguntarte a vos, desde tu rol, ¿cómo ves esa figura del productor audiovisual?
Bueno, yo creo que el productor, ante todo, es un generador, ¿no? Si hablamos de la producción audiovisual, justamente es una persona que de algún modo crea, desarrolla y aglutina todos los elementos para que una idea se transforme en una realidad, ¿no? Para que el germen de una idea, de una ficción, cumpla todos los pasos del proceso para que pueda convertirse en un programa de televisión, en una serie, en una tira. Y bueno, el productor es un poco quien timonea ese barco, pero necesitas de todos los demás, que cada uno, de todos los demás especialistas en cada una de las áreas para que te acompañen, para que te asesoren, para que te digan vamos bien o no vamos tan bien, aunque las decisiones las tomes vos. En el caso de Underground es una compañía de contenidos creativa que se basa principalmente en las historias, en las ideas que genera Sebastián Ortega. Yo soy la persona que lo secunda, que me ocupo de bajar a tierra aquellas ideas que él tiene para centrarlas o contextualizarlas dentro de lo que se llama diseño de producción. O sea, de qué modo podemos hacer ese programa para que ese programa esté dentro de lo que es el costo presupuestario y pueda realizarse. A partir de ahí, uno elige un equipo de producción concreto, un productor ejecutivo, sus asistentes y demás, cabezas de áreas en cada una de los aspectos que tienen que ver, hablando siempre de producción audiovisual de ficción, un director, autores, bueno, todos los componentes necesarios para que ese programa se pueda hacer, y con la pata administrativa y demás. Gonzalo es el gerente general, o sea, supervisa todo, pero obviamente está más centrado en la parte de números. Nosotros tenemos la responsabilidad como productores de saber de los números, pero no somos solamente los que tenemos que ocuparnos de ese tema, porque tenemos gente especialista que nos va a saber guiar en eso. En el caso del productor audiovisual, yo creo que es fundamental una persona con formación en todo lo que tiene que ver con el hecho artístico, ¿no? O sea, entender ante todo un guión. Si nosotros no sabemos qué es lo que vamos a contar, no vamos a poder hacer nada, porque justamente para poder tomar decisiones presupuestarias tenemos que entender qué es lo más importante de esa historia, qué es lo más importante de ese cuento. A partir de entender eso uno puede decir, bueno, podemos gastar menos acá, necesitamos poner más acá, ¿por qué? Y porque esta historia se basa pura y exclusivamente en los efectos visuales. Bueno, ¿dónde tengo que poner la plata? Ahí. Entonces puedo bajarla de este lado, o puedo dar vuelta a determinado ítem en relación al otro que va a hacer que se luzca más. El público nunca ve los guiones, el público ve el programa terminado, por lo tanto todas estas charlas son de este lado. Entonces no nos tenemos que preocupar por lo que le va a pasar al público, por las decisiones que tomamos ahí, excepto que hagan que el corazón de nuestro proyecto decaiga, justamente porque estamos tomando decisiones equivocadas, o porque las decisiones que estamos tomando están obligadas desde el punto de vista presupuestario de tal modo que no se va a lograr el objetivo. Y ahí el público va a empezar a ver los hilos. Cuando uno ve una ficción que algo no cierra, por lo general tiene que ver con el verosímil. Y el verosímil a veces se da por falta de talento, por falta de investigación. Si uno tiene que hacer el mundo carcelario y no investiga las cárceles, seguramente uno va a notar algo que no está bien contado, por más que uno nunca haya estado en una cárcel o por más que uno nunca haya visto una película de cárceles. Hay una cuestión que hace al verosímil de algo que tiene que ver pura y exclusivamente con la investigación. De hecho, lo importante es conocer los universos, más allá que después los traicionemos. Pero uno puede traicionar el universo en función de cuestiones dramatúrgicas, lo estoy diciendo, siempre y cuando lo conozca. Si no, es hacerlo de taquito, y eso se nota. Sí, un poco yo apoyando lo que dice Pablo, en el sentido de que lo que se analiza mucho en Underground, una vez que hay una idea o a veces una propuesta que puede venir de una señal solicitándote algún tipo de producto, y con el paso del tiempo hemos también aprendido a no tomar cualquier cosa y dejar pasar a veces oportunidades que pueden parecer grandilocuentes o de grandes plataformas que pueden proponerte: quiero que me hagas determinado producto, y quizás, en lo que dice Pablo, contar ese universo con verosimilitud y con realismo tiene un costo determinado, y hemos tenido que decir que no, en el sentido de que no era factible, digamos, contar esta historia con la propuesta de negocio que venía asociada, con el riesgo que a veces obviamente uno quiere hacer todo lo posible de generar
trabajo, pero bueno, hemos aprendido también a veces esperar o dejar pasar la oportunidad, en el sentido de que no nos sentíamos cómodos en esto que dice Pablo, o la historia era forzada, o la señal te quiere imponer determinados, a veces, ¿no?, actores, incluso Pablo puede contar la anécdota de Protagonista del Ángel, que es un ejemplo claro, en el cual la señal o el distribuidor te pide, bueno, poneme una cara conocida en el cartel porque si no vendemos entradas, y la realidad es que como el producto está bien hecho, se puede demostrar lo contrario. Exacto. Una vez que deciden tirarse a la pileta, ¿el proceso de la búsqueda de financiamiento estaría más enfocada en tu área? Cuando hay que salir a buscar financiamiento tenemos que ir Todos. Viene Sebastián, si es necesario, o sea, uno, digamos, como herramienta comercial, uno necesita, aparte no hay nadie que pueda vender mejor un proyecto que los que lo crearon. Eso, primero hay que vender la idea, y ahí es donde Pablo y Sebastián son fundamentales. Obviamente después te acompañas de una buena presentación y de una relación que ya uno puede ir con el paso del tiempo teniendo con distintas señales o posibles compradores, y uno obviamente trata de compartir ese material. A alguno le interesará, otro dirá puedo estudiarlo, y bueno, básicamente ahí es donde se empieza a construir el modelo, lo que decimos nosotros, el modelo de negocio que puede sostener el proyecto. Y en general tratan de tener una financiación garantizada en el país, o no se largan si no tienen ya garantizada una distribución internacional. ¿Cómo manejan ese punto? No, normalmente, digamos, lo bueno, digamos, en los procesos iniciales uno trata de por lo menos garantizarse, tener la cobertura del costo del programa. Y quizás la apuesta tiene que ver con la venta posterior internacional. Lo que pasa es que también hay modelos que vienen ya armados con preventas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hicimos Gallo para Esculapio 1, estaba prevendido en 3 pantallas. O sea, tenía abierta, tenía Flow y cable, tenía TNT. Pero bueno, era un proyecto de costo tan elevado que necesitaba un presupuesto que creo que fue el presupuesto más alto que tuvimos nosotros en series, y necesitaba de tener una preventa. Esa preventa quizás lo que te resta después posibilidades de lograr mayores ventas posteriores, porque claro, ya tuvo unas cuantas pasadas. Pero bueno, es también modelos que se van probando, ¿no? Cuando uno no consigue el 100% del financiamiento de una señal. Y en cuanto a los modelos de producción, ¿ven alguna diferencia? 2 preguntas van. Una es si ven alguna diferencia entre producir para señales más comerciales en relación a cuando producen, por ejemplo, para la televisión pública. Si ven alguna diferencia en el modelo de producción del producto. Desde el punto de vista artístico, al menos para nosotros, no. Nosotros hacemos todo intentando la excelencia, sea para la pantalla que sea. De hecho, fíjate que el Marginal termina siendo nuestra mejor vidriera en los últimos años desde el punto de vista internacional, y es un producto coproducido con la televisión pública. Así que no subestimamos para nada eso. Después sí, por supuesto, los negocios son diversos, pero y creo que cada programa es un mundo, y la verdad es que no hay un esquema básico. Producir ficción en cualquier parte del mundo es complejo, pero en la Argentina, como todo, es mucho más complejo. Entonces, hoy te diría que es prácticamente imposible producir ficción pensando solamente en la televisión abierta. Sí o sí, vos tenés que tener la pata ya de la preventa, o tener asociación con señales de cable premium o plataformas digitales, para que entre todos y en función de dónde se estrena en primer lugar, es el aporte que hace cada pantalla, teniendo en cuenta que va a salir en una o en otra. Y los canales de televisión han renunciado a la audiencia, digamos, de online o del minuto a minuto, del vivo, pensando en justamente poder tener la coparticipación de otra señal. Entonces, a veces un programa o una serie se estrena en Telefe, y a la hora ya está toda subida a Flow, por ejemplo. Y el público la puede ver completa, y el canal la sigue emitiendo sabiendo que ya
te va a jugar en contra del rating. Por eso, por lo general, las series tienen un primer capítulo que sorprende en cuanto a su número, porque el público quiere verlo, porque le llama la atención, porque es la novedad, pero después ya sabe que lo puede ver de otro modo, entonces ya la deja de ver o no está tan, ligado con la expectativa del aire de cada semana, porque la gente ya se acostumbró a verlo tipo maratón o verlo cuando quiere, del modo que quiere. Pero bueno, son las reglas del juego, entonces no hay otra manera de hacerlo. No sé si vos sobre esto querés agregar algo. Sí, sí, a ver, básicamente, como les decía, por eso también a mí la verdad que me cae muy bien esta experiencia, digamos, de que las universidades hayan abierto experiencias de estudio de estas carreras, porque, digamos, cuando todos empezamos en televisión, digamos, la mayoría es gente de oficio, o sea, y todos, incluso en mi caso también viniendo de un estudio más de consultoría o trabajo más de empresas estándares, donde te tenés que adaptar a esto de lo artístico, que es quizás donde a veces aprendés que 2 más 2 no necesariamente es 2, puede dar un 3,75 y está bien. Y en ese aprendizaje obviamente se van construyendo este tipo de modelos que incluso fue variando por lo que hoy consume la gente, porque cambió sideralmente. Nosotros empezamos con series, con Historia de un Clan en el 2016, ¿no? Los canales de abierta 15, 16. no hacían series, o sea, solamente lo hacía a veces Polka, Canal 13, muy tímidamente. Ahí jugó también a favor mucho lo que fue el incentivo del Inca inicialmente, porque Historia de un Clan fue uno de los primeros proyectos que tuvo incentivo del Inca, que le daba una pata de la mesa. Yo siempre digo que para poder construir el negocio, que es la parte que me toca a mí, o el modelo para un programa, es, bueno, la mesa tiene 4 patas, si tenés una ya podés empezar a hablar, digamos, con el segundo, porque ya al segundo le vas a decir, tengo una pata de la mesa, me falta otra, vos te sumás y bueno, ya hay 2. Bueno, y quizás eso es como un efecto cadena que va generando y bueno, obviamente hemos aprendido una cosa que hemos aprendido recientemente, digamos, en este último tiempo, con el proceso que tuvimos, sobre todo de adquisición de la compañía, y sobre todo porque uno mira hacia el norte y dice, bueno, años de industria real, de industria audiovisual en Estados Unidos, no son casuales, y lo primero que te va a preguntar una empresa americana que quiere ver tu empresa o tu contenido es qué propiedad intelectual tenés, o sea, cuál es tu IP, o más allá si estás ganando dinero, dime realmente de todos estos productos cuáles son tuyos o qué porcentajes tenés, porque eso es algo que es a perpetuidad. Entonces es distinto, como lo que dice Pablo, que dice, bueno, hice un programa este año, me fue bien con el rating, vendí publicidad, y el año que viene desapareció todo, el negocio, el producto ya es otro, pero cuando vos vas empezando a construir propiedad intelectual, que por ejemplo con el Marginal nos está pasando, que ya pasa a ser una franquicia, entonces ya es distinto, porque ya la inercia te lleva a que vos podés hablar de una segunda temporada, una tercera temporada, de algo que ya está aceitado, probado, que vas mejorando año a año, y por eso la importancia de lograr tener, no digo toda la propiedad porque es imposible, digamos, siempre cuando viene un canal que va a adquirir, va a decir, bueno, yo pongo el dinero, pero quiero esto para mí. Originalmente era 100%, en Argentina era así, o sea, los canales se quedaban con el 100% de la propiedad, y uno que era el creador o el que arriesgaba o el que producía, el que ponía el esfuerzo, terminaba siendo un prestador de servicio de su propio producto. Por suerte esto de las plataformas y los nuevos consumos ha ayudado a que las productoras podamos recuperar parte de ese terreno. Ustedes como productora son una productora de contenidos, con lo cual producen televisión, producen cine. ¿Qué diferencias encuentran respecto a lo que es la producción en sí de televisión, que es como que ha sido más su fuerte, pero cuando incursionaron en cine también les fue muy bien? Entonces, ¿qué diferencia encuentran en el modelo de producción y en el modelo de negocios respecto al cine y a la televisión?
Bueno, el modelo de producción concreta, la diferencia se da más que todo en los tiempos, ¿no? El cine lleva mucho más tiempo, desde que gestás la idea hasta que la película se estrena y lo que pasa una vez que se estrena. Todo tiene que suceder muy en el momento. Hay algo que es bastante similar en cuanto a la repercusión del público. Cuando algo es exitoso, sucede de manera casi instantánea, te diría, ¿no? Un programa de televisión se estrena y terminó el programa y vos ya sabés si eso va a funcionar o no. Después puede haber algún que otro bemol en el tiempo, que a lo largo de la primera o segunda semana, que es la que te termina de determinar si el público compró o no, por ejemplo, una tira diaria. Ahí podés ir teniendo algunos zigzagueos, pero más o menos vos ya vas viendo qué público tenés cautivo y a partir de ahí, por supuesto, el anunciante se va a plegar o no desde los mensajes que el programa puede dar, desde la imagen que el programa puede tener, desde la potencia y desde, digamos, qué tipo de público está mirando el programa y que ya logró fidelidad. Ya en la tercera semana tenés estacionado ya el público concretamente y sabés si lo tenés agarrado o no, más allá de idas y vueltas, pero no va a pasar de ese tiempo. Una película necesita el primer fin de semana, al menos en la Argentina. Vos ya el primer día, en la primera función, más o menos en relación a, estamos hablando, yo lo estoy analizando en relación a una película como El Ángel, que fue un tanque, que se estrenó en casi 400 salas, con un marketing impresionante. No es lo común del cine argentino, lamentablemente, que se estrenan 100 películas y funcionan 3. También todo tiene que ver con el objetivo de la película, con el costo, con muchas razones, porque funcionan. Estoy hablando a gran escala, cuando hay grandes presupuestos y una salida masiva, porque a veces puede ser una película que tenga una sola sala, que tiene un presupuesto mínimo y esa sala la llena todas las funciones y es un éxito en escala. Hay que ver el contexto de cada producto en general, pero estamos hablando de nosotros y estamos hablando del mainstream, digamos, de lo que es más comercial o industrial. Y bueno, El Ángel, la primera función del primer día, ya nosotros sabíamos que el público, por una cuestión histórica, que había ido al cine, era tanta cantidad de espectadores y vos ya ahí podés proyectar cuántos espectadores podés llegar a tener ese día, y ese día, en función de cómo arrancó, vos ya sabés que es un porcentaje, y bueno, y así fue sucediendo. Y recuerdo de una anécdota que Axel Kuchevaski, que sabe mucho de cine, era uno de los productores de la película de Telefe. A las 3 de la tarde, creo que ya había la primer pasada en todos los cines, creo que fue a la 1. Que yo digo, ¿quién va un jueves a la 1 al cine? Pero bueno. Y a las 3, 4 me dijo la cantidad de espectadores que iba a tener la película del primer día. Y tuvo esa cantidad. Me dice, iba a ser 1.300.000, 1.400.000. Y a las 3, 4 de la tarde, le digo, ¿en serio me estás diciendo así? Y tuvo esa cantidad de espectadores a lo largo de su recorrido. Qué sé yo. Después le tendría que preguntar si pasa siempre con las películas, fue solo casualidad. Claro, te voy a llamar todo. Pero a nivel televisión, a mí sí me pasa que, por ejemplo, a mí, a Sebastián, vemos el estreno de un programa y no te digo que le sacamos el rating que va a tener en televisión abierta de toda de una tira, pero más o menos nos da un panorama de número, ¿no? Por cómo se fue comportando el público. Y hay otra cosa que es muy importante, que se nota mucho en la tele, que en el cine también se da, porque es justamente el boca en boca. O sea, ¿qué le pasa al público? Hoy que tenemos la suerte de tener las redes, para bien y para mal, que notás la repercusión en el momento, ¿viste? Y vos vas viendo qué ruidos tenés, si los ruidos son lindos ruidos o malos ruidos, ¿no? Por dónde el público encara, qué le enganchó, qué tipo de gente. Nos pasaba, por ejemplo, El Ángel, que tenía más espectadores los domingos y los días de semana que los viernes y los sábados. Y entonces decimos, ¿por qué los viernes y los sábados? Claro. En realidad los viernes y los sábados tenían muchos espectadores, pero en proporción a lo que era jueves, domingo y el resto de la semana, sobre todo los miércoles, no tenía la misma proporción, porque explotaba. Y resulta que después nos dimos cuenta, era una cuestión de target. Lo veía mucho, iba al cine mucha gente joven. Y la gente joven los viernes y sábados se va a bailar. Claro. Entonces no es que te va al cine, se va a bailar. Entonces empezamos a notar eso, que iban el domingo, pero tipo a la tardecita, claro, que quedaron reventados del fin de semana. Claro. Dormían y a la noche decían, antes de matarme un domingo, claro, el antidomingo, me voy a ver El Ángel. Y los días de semana también. Entonces empezamos a notar eso y ver el tipo de público. Bueno, se empieza a encarar el marketing posterior pensando en ese público, que es el que más
estaba yendo al cine, o podés pensarlo al revés, no, potenciemos al público adulto, mostremos más que también está Mercedes Morán, Cecilia Roth, Fanego, no solamente los chicos. Bueno, eso es una tarea también del productor, ¿no? De hacer un seguimiento, que hoy tenés esa respuesta. Nosotros mismos cuando estamos haciendo una tira diaria, que la vas grabando prácticamente, no siempre sucede, pero a nosotros nos gusta esto de grabar y salir al aire prácticamente, más que todo con la tira, no tanto con la serie es como que vos le ofreces una obra al público y como mucho renovás o no la temporada, porque es otra manera, el público tiene otro ritual con la serie. En cambio la tira diaria forma parte de tu vida. Vos cenás con la tira, los personajes son tus amigos, los querés, hablás chateás, tenés un diálogo, ¿no? 100 días para enamorarse, por ejemplo, que fue nuestra última tira, que fue tuvo una repercusión tan increíble, era un programa que justamente tenía ese diálogo con la gente todo el tiempo. Entonces nosotros teníamos 10 capítulos adelantados como mucho, y íbamos viendo qué le iba pasando a la gente, no desde el punto de vista de la historia, que la historia madre ya estaba toda contada, estaba escrita. Cuando hablo de la historia madre me refiero al cuentito general, de dónde arranca el arco dramático. No sé si acá también estudian guión, pero bueno, el arco dramático, desde dónde empieza la historia, cómo se va a desarrollar, cuáles son los puntos principales y hacia dónde va a ir la historia y los personajes. Pero lo que no tenés es el día a día, el desarrollo específico. El guionista va viendo un poco el termómetro, la historia de Juani, el chico trans y todo eso que fue teniendo una repercusión positiva tan grande, tan enorme y tan maravillosa, la fuimos de algún modo moldeando, aunque teníamos un equipo de asesores todo el tiempo con los guionistas, gente que se dedicaba a la temática, lógicamente, porque esos temas no los puede tocar de oído. Fuimos viendo la repercusión que tenía y le fuimos dando más importancia de la que iba a tener de entrada, que por supuesto siempre le iba a tener, pero dijimos, no, vamos más por este lado. Y así empezamos a generar como con el programa una cuestión de agenda en la opinión pública, porque los temas que el programa proponía después se debatían. Se debatían en la casa, se debatían en la escuela, se debatían entre amigos, se debatían en las redes sociales, se debatían en otro programa de televisión, que obviamente se debatía en otro programa de televisión porque tenía rating y el rating busca rating, eso es así. No es porque de golpe todos somos diversos e inclusivos, no, es todo mentira eso. Ustedes que van a ser profesionales del medio ya saben que todo eso es una gran mentira. Pero no es mentira lo que le pasa a la gente y también la intención que uno tenía en los mensajes. Pero bueno, digamos, todo el proceso de producción de televisión y de cine, la única diferencia que te diría que tiene que ver con los tiempos, porque lleva mucho más tiempo hacer una película, filmarla, el nivel de detalle, lo que sucede entre que vos la gestás y la estrenás. Después, en cuanto a lo que sería el modelo de negocio, tiene sus diferencias, pero conceptualmente tampoco tiene tanta diferencia. No, salvo que nos agarró la evaluación bueno, cuando un salimos detalle. pero bueno, esas son cosas que pasan y que hay que estar preparado. No, y partiendo de la base de que el modelo de negocios es diferente, porque todos siempre decimos, no, las películas, el fomento del link y demás, y la realidad es que una película de esas características, con el presupuesto de fomento del Inca, es un pedacito de uña de lo que es el proyecto en sí, ¿no? Entonces, no es que una película se financia con el fomento del Instituto de Cine, digamos. Entonces, el modelo de negocio ya partimos de una base de que es diferente. Sí, básicamente nosotros el modelo del Ángel fue asociarnos con una productora prestigiosa y con experiencia. Era nuestra primera película y básicamente teníamos el proyecto, teníamos el director y obviamente elegimos también aprender del negocio de la mano de un colega, y básicamente que fue con KIS. Ellos ya vienen de un modelo aceitado de negocio, de búsqueda de coproductores, entró la productora del Deseo, de Almodóvar. Pero bueno, sí me encontré que, bueno, obviamente lo que dice Pablo, el proceso es mucho más largo, sobre todo el proceso de creativo y en términos de tiempos de producción es similar a una serie, ¿no? Estuvimos 13 semanas. Solo que en una serie tal vez haces 8 horas, claro, y en una película haces 2. Al mismo tiempo que haces una serie de 8 episodios, estarías haciendo una película. Técnicamente hoy está muy empatado también, porque lo que antes en televisión quizás se usaba equipamiento un poco más rudimentario, hoy, digamos, las series se graban con cámara de cine, con directores de fotografía que también trabajan en cine, los directores son directores de cine,
con lo cual encontramos, incluso complementándonos en términos de equipo, porque compartimos equipos con algunos recelos inicialmente, porque bueno, no sé, la directora de arte era nuestra, y venía, bueno, pero es de televisión, y los de cine dicen, bueno, el de televisión. Todavía hay una transición. Hay como una cosa así de que como que si el de televisión fuese menor. Y el de cine más artista. Y la verdad que se pudo dar esa complementación, incluso en la parte de edición, que editaron nuestros editores, que editan desde una tira diaria a una serie. Y nada, fue compartir también con otra industria, porque digamos, también en términos yo compartía muchas charlas con los coproductores y estaba esa intriga de ellos querer saber cómo se hacer series y nosotros querer cómo se hace la película. Bueno, fue un aprendizaje por suerte exitoso y bueno, nos da ganas de poder continuar en ese camino. Y respecto a la comercialización de la película, en diferencias con cómo comercializan ya ustedes habitualmente las series. Sí, a ver, en el cine hay como más allá de la taquilla, participantes, ¿no? Veo que están las salas, está el distribuidor de salas y el distribuidor internacional. Sí. Y se distribuyen también los mercados. Sí, hay asignación de territorios, porque si entra un productor, por ejemplo, como El Deseo, se queda con España. Se queda con un territorio, se queda con España seguramente, y compartís Europa. Esa es parte también de los modelos de cine, que es una forma de negociación, es la distribución de territorios de comercialización. En este caso la película tenía un distribuidor en todo lo que sería América, que era Fox, y en Europa un distribuidor que se llama Film Factory, que es más especialista en ese mercado. Sí, también porque tal vez la película para algunos mercados era una película muy comercial y para otros era un cine-arte. Más allá de que era una gran producción. Porque bueno, también tiene que ver el país de origen. Hay que entender que los argentinos para el resto del mundo seguimos siendo un país exótico. Tal cual. Sí. Y con respecto a la elección del elenco, más allá de cuando tienen condicionantes de señales, por ejemplo, la elección del elenco protagónico y del resto del elenco está a cargo siempre del productor en el caso de Underground. Sí, en el caso de Underground nosotros tenemos potestad en todo lo que tiene que ver con lo artístico. Por supuesto que tenés que negociar o conversar o como querramos llamar con tus socios lo que son las decisiones fundamentales, quiénes van a ser los protagonistas. Lógicamente, vos hacer una telenovela con Telefe y no es que vas y le decís lo hago con tal y se terminó. Porque la cabeza de elenco, bueno, habla de un estilo, de una imagen, de un perfil, de una política que tiene que ver con qué tipo de actores quieren en el canal en determinado horario, por los anunciantes, por lo que fuera, o porque te dicen, mira, con este actor, si yo lo vendo, va a viajar más, va a viajar menos, como se le dice comúnmente al tema de poder venderlo en el exterior. Pero te diría que nosotros, que ya tenemos como una historia bastante larga en la televisión, confían, lógicamente. No es lo mismo cuando va una persona que está recién empezando o que no tiene todavía esa espalda de productor a llevar un proyecto, que nosotros, tanto desde lo argumental como desde el elenco, como desde la manera de producirlo, de quiénes van a estar detrás de todo esto. Así todo, no es que te dan un cheque en blanco y vos haces lo que quieras, ¿no? Se discute, se piensa, porque todos nos podemos equivocar y porque, bueno, ellos tienen la pantalla. Lo mismo que con el Ángel, uno a veces negocia, por ejemplo, bueno, la idea era que el personaje central, al ser un personaje de la vida real, que más allá de que no está en el imaginario colectivo de las nuevas generaciones, tal vez de la gente más grande, quien había sido Robledo Puch, por fotos o por lo que fuera, la idea era que no compitiera una figura súper famosa con el personaje. Entonces la decisión de Luis Ortega desde lo artístico es decir, yo quiero a alguien nuevo, que la gente no conozca, que tenga características físicas similares, porque también las características físicas hacían el personaje. Y bueno, entonces los coproductores terminaron entendiendo eso, un casting de más de 1000 personas, de 1000 jóvenes, pero que igual quedó el primero, muy gracioso, fue el primer chico que fue
Esa cosa de percepción. Luis dijo es él. Digo, pará. Empezó hace 5 minutos. Claro. Miremos al resto. Es él. Bueno, está bien. Igual yo creo que nos dijo que sí, miró a todos, pero ya lo tenía en la cabeza a Lorenzo. No se equivocó. La intuición del artista. Pero bueno, más allá de eso, al tratarse de una producción tan grande, de tan costosa, de tantos millones de pesos, ¿qué se hizo? El resto del elenco sí eran todas figuras. Para cubrir un poco a este chiquito que arrancaba ahí, bueno, pero tenías al Chino Darín, tenías para donde tirabas, tenías figuras, Cecilia, Mercedes Morán, Fanego, bueno, qué sé yo. En el caso de la televisión, la tira diaria también necesita de llamadores, ¿no? Yo les llamo llamadores, a los actores no les digo que son llamadores, Claro. porque pero bueno, acá no estoy con actores y si estoy con alguno entenderán que estamos hablando profesionalmente. Pero bueno, todos somos herramientas de algo que tiene un fin, que es esa película o esa serie o lo que fuera. Y el actor también forma parte de eso, más allá de la importancia, por supuesto, que tiene, porque es el que pone la cara, el que te transmite la historia, es el que le llega al público. Pero bueno, ¿es uno o es otro? ¿Me sirve o no me sirve a mí como productor para contar ese cuento, para lo que yo considero? Entonces, en esa instancia, uno a veces busca figuras que sirvan como llamador para el público para decir, me interesa ver la nueva de Natalia Oreiro. Que capaz, hay gente que te va a decir, me interesa la historia. Hay gente que te va a decir, me interesa la productora, los menos. Ahora cada vez la gente sabe más y dice, sí, sigo los productos de tal productora, pero está pasando más ahora, antes no era tan así. O me interesa ver la nueva de Pablo Echarri, de Facundo Arana, de quien fuera, porque también la gente habla en función de la figura. Uno ve una película con Brad Pitt y dice, che, ¿qué voy a ver al cine? Hay una de un astronauta, pero trabaja Brad Pitt. ¿No? Pasa. Sí. Qué sé yo, no es garantía de nada, pero es conocido, capaz que me interesa, no sé. Bueno, lo mismo sucede con las figuras. La figura no es que te garantiza el éxito a priori, pero te permite que al menos sea prensable, ¿no? Que los periodistas les interesa hablar del programa, que el anunciante diga, está Natalia Oreiro, puede ser, que la señora, tu abuela te diga, la chica, qué linda Natalia, no sé qué. Bueno, que todos empiecen a hablar, si no es como una cosa medio difusa, que no sabes quién está, es más difícil. Hablamos de lo masivo, de la tira diaria, que el canal comercial necesita que la gente lo mire, si no se puede mantener por los costos. Ahora, cuando hablamos de una serie que tiene otro tipo de ritual, como yo les decía, que va más tal vez al impacto, a la temática, no siempre necesitas una figura. A veces ya el solo hecho de tener una gran historia con una productora atrás importante, con un Monzón, qué sé yo, ¿no? O sea, ya te llama la atención por más que esté quien Tal esté. cual. Si querés, sí, bueno, la llamo Soledad Silveira acá de la mamá, qué sé yo, para tener como una cosita, porque si no el periodista va a decir, pero no tengo a quién hacerle nota. Bueno, la historia sí, pero eso me va en policiales, bueno, entonces vos tenés que pensar en todo como productor. Clarín me va a pedir a alguien, bueno, poneme a tal. A veces se toman así las decisiones, pero eso no es que va en contra de una mirada artística del asunto. No, Soledad Silveira es excelente, pero también lo puedes hacer con una actriz que no es conocida y es excelente también. Pero bueno, uno va negociando. Entonces, ¿qué necesita Telefe? Y Telefe necesita una imagen impoluta que venda cosméticos, no sé qué, bueno, a ver, ok. Dentro de todas esas imágenes impolutas, esta me gusta más y la propongo. Pero yo quiero a alguien que no es impoluto, que es transgresor, que la gente va a creer, no importa, pero lo quiero tener en el elenco porque me da potencia y me da esto, y bueno, entonces lo negocio, te pongo esto y te pongo aquello. Cuando hicimos Graduados, no sé si habían nacido ustedes, creo que sí. Bueno, 2002 eran muy chicos, fue un gran éxito. Tal vez uno de los éxitos más grandes de la televisión. Lo que pasa que, bueno, hoy hay un montón de otros programas, uno se va olvidando, ¿qué te importa, Graduados? Pero bueno, nosotros sí porque la hicimos. Y en ese momento me acuerdo que el tema era quién hacía el personaje de Andy, que era ese chico que no quería crecer y que Bueno, claro, imagínense cuando nosotros le dijimos Daniel Hendler. Primero fueron a buscar quién era Daniel Hendler, no sabían quién era. Y después que hace cine independiente, Daniel Burman. Todo era como espantoso, ¿viste? O sea, ustedes están locos. Bueno, ¿cómo defendíamos a este hombre? Pero le dijimos, la tenemos a Nancy Duplá.
¿no? Que bueno, Nancy es garantía de éxito. Todo lo que hace. Nunca Nancy es una de las pocas actrices, por si no lo saben, jamás hizo un fracaso. Tal cual. En todos los programas que está ella siempre fueron exitosos. Entonces, bueno, la grieta, la neogrieta, qué sé yo, no sé. A ella la miran. Entonces dijeron, bueno, está Nancy, bueno, a ver, hagamos prueba, qué sé yo. Terminaron aceptándolo. Que uno también entiende la cabeza del programador o de la persona de finanzas de un canal de televisión que tiene que poner una torta de plata y no es que estos locos, vienen dos locos, lo hago así, que me importa. No, nosotros somos profesionales y entendemos del asunto y teníamos ante todo una gran historia. Porque en ficción vos tenés que tener una gran historia. Todo lo demás son ademases, ¿no? Son valores agregados de producción. Cómo lo realizás, quién es el director, cómo todo muy lindo. ¿Cuál es la canción? ¿Eh? Contame una historia, contame un cuento. Ahora bien, esos valores agregados ayudan al éxito o ayudan a achicar riesgo, porque el productor lo que hace es achicar riesgo. Uno no tiene la bola mágica de decir esto va a ser esto. Uno intuye, pero también se puede equivocar. El otro día escuchaba a alguien que decía que el éxito es antes. Y es verdad, el éxito es antes. Hay algo que uno percibe en el éxito. Uno está haciendo un programa de televisión, esto va a andar bien. Y cuando a vos algo en el estómago, así, viste que no fluyen las escenas, no hay química entre los protagonistas, que eso es un plomo, porque te los tenés que bancar. Tal cual. Sí, también eso te lo dan los años de experiencia, ¿no? Sí, los años de experiencia te dan que no tenés paciencia y Claro. le querés tirar. Yo antes sí venía, ahora no jodan, vayan y graben, Claro. ¿viste? Por más que seas quien sea. Pero te pasa, sucede, las vanidades. Igual los quiero, los actores, de verdad, tengo la mejor. Yo digo todo esto, pero los adoro, soy amigo y me llevo bárbaro. Pero son insoportables. Como los productores también lo somos, por supuesto, desde ya. Todos los que estamos en este medio tenemos una cuota de vanidad, de ego y demás, que la tenés que poner dentro de, hasta diría, tendría que haber un ítem en el presupuesto. Tiempos por vanidad, por ego. Claro, cuando empiezan porque el camarín ella o él, porque se celan varones y mujeres, porque la protagonista tiene, le digo, sos un señor. No, bueno, pero yo necesito comodidad, no jodas. Ya se perdió la caballerosidad. Acá van a decir que soy un machirulo las chicas. Claro. No, ¿por qué? Somos todos. Bueno, sí, está bien. Estoy tratando de ponerlas a ustedes en un lugar como corresponde. Yo sigo siendo un caballero. Bueno, y dejando estas pavadas que estoy contando, pero que hacen a veces el trabajo de un productor, tenés que pensar en el camarín, en el estacionamiento, en el cartel. El cartel. ¿No? Pues te dicen, y sí, un productor se sienta y te dicen, bueno, no, yo si no voy primera no lo hago. ¿Y cómo haces? ¿No? Entonces a veces tenés que arreglar cosas como, bueno, los lunes sale primera una, los martes sale primera y eso no quiere decir que no se lleven bien los actores y demás, pero tenés que pensar en todo eso, además antes de que te lo propongan, porque vos sabés que trabajás con figuras, pero volviendo a lo del éxito es antes, esta percepción que uno tiene es real. Cuando uno ve que un programa se está promocionando y en la música, en las imágenes, en el aire, en el tema, ya te lo dice. Te podés equivocar y te podés sorprender. Lo que no podés dimensionar es el nivel del éxito, el nivel de la repercusión que puede llegar a tener, lo que puede provocar en la gente un programa de televisión, la angustia que puede provocar que un programa termine. ¿No? Con 100 días para enamorarse totalmente. nos pasó que terminó el programa y la gente nos escribía que estaba triste. Yo digo, ¿cómo que están tristes, chicos? Le acabamos de hacer un programa. Mirá de vuelta. No, estaban tristes. No, me decían, no, es que son mis amigas, ¿qué hago mañana? Bueno, andá mañana, Navidad, qué sé yo, andá y festejá. Pero bueno, hay gente que es como que su vida pasa su por vida, ahí. sus compañeros, y yo lo puedo entender porque cuando era chico, más chico, no estaba tan metido en la tele, tan contaminado y que todo me parecía, todo esto que estoy diciendo acá, yo también me emocionaba, me conmovía y quería que esos programas no terminaran nunca. Genera un vacío y está estudiado esto. Por lo general pasa que si vos pegás una tira con la otra, y esto está estudiado, la que estrenás al otro día no funciona. Porque el público la rechaza. Esperaba la anterior. Claro, excepto, por eso se empezó a hacer esto de medias horas y medias horas, ¿no? Que vos vas, va terminando 100 días, te pongo Pequeña Victoria, digo cualquier cosa, no fue así porque vino un turco ahí, no sé qué pasó. Claro, porque no hay plata, entonces vienen los turcos, ¿qué me importa que se mate el turco? Pero bueno, lo digo con cariño también. Entonces vos ponés media hora y media hora, entonces el público se va acostumbrando y te la acepta un poco más. Pero bueno, todas estas cosas son
métier que uno aprende haciéndolo. No es que lo van a aprender en la facultad. Bueno, justo hoy me están escuchando a mí, que igual no crean que todo lo que yo digo lo digo yo con mi experiencia. Pero digamos, todas estas cosas que tal vez Gonzalo no tiene en cuenta, porque Gonzalo está con datos duros. Esto tiene los créditos sí lo tengo en cuenta en los contratos, porque aprendí eso que es muy importante. Los créditos son los créditos de los actores, los títulos, sí. Los que te piden una placa de canje. Pero lo que digo es que vos tenés que tener, digamos, en cuenta muchas veces que esto hace a que el programa funcione digamos, la capacidad a veces que un productor, un director, los que llevan adelante, tienen desde lo psicológico con el liderazgo, digamos, con el equipo con el que tenés que trabajar. No siempre son los actores. Nosotros en 100 días teníamos la suerte, la dicha, la maravilla de tener actores maravillosos y gente buena, divina, genial, que nos llevábamos bárbaro, amigos. O sea, todo fue genial. Entonces yo decía, es muy difícil que este programa le vaya mal. Tiene una historia espectacular, un disparador increíble, tiene temas oportunos, actores divinos, gente buena. Digo, esto no le puede ir mal nunca. Y no le fue mal. Otras veces te pasa que vos ya, viste, y se te cayó otra actor actriz, bueno, llamás a esta, a este, la historia está buena, pero porque también pasa que vos podés tener todos los condimentos, pero no genera química los personajes centrales y se te cae. Esto lo vivís en la tira, lo vuelvo a repetir, no pasa en las series. Las series es otra cosa, es otro ritual, el público lo ve distinto, te elige o no te elige, se engancha o no se engancha, el marginal, qué sé yo, es la fascinación del mal, ¿no? Es otro tipo el estudio que vos tenés del marginal. Me dicen, ¿por qué anda bien el marginal? Y el marginal tiene que ver con una mezcla de morbo y de curiosidad muy grande, y de algo que tiene que ver con el lado B de los seres humanos. Todos tenemos un costado oscuro y hay algo en ese costado oscuro que nos fascina, porque el marginal no tiene un solo personaje positivo excepto el de Martina Guzmán, pero es tanto el nivel de crueldad 1, crueldad 2, crueldad 3, que el de crueldad 1 es más terrible que crueldad 3, y vos llorás por che, este le sacó un ojo, bueno, pero el otro le sacó la pata, entonces bueno, viste, quiero más a que le saca el ojo que le saca la pata. Es como rarísimo, pero bueno, no deja de tener todo un costado o una base dramatúrgica donde nosotros tenemos nuestros propios héroes. Ser héroes en un guión no significa que el héroe es bueno. No, el héroe es el protagonista, el que te lleva a la historia, que quiere lograr su objetivo, aunque su objetivo sea liquidar a todo el bando contrario. Pero bueno, yo lo elijo, qué sé yo, Diosito. La gente lo ama, Diosito, pues un HDP, Diosito, sí. Chicos. Pero lo aman, les gusta, qué sé yo, no sé qué les pasa. Bueno, Borges, ¿vos querés que Borges... Bueno, no voy a spoilear la 3, porque seguro que hay muchos que la van a ver en Netflix desde el viernes. Bueno, iba a decir algo, casi los dejo ahí. Pero bueno, los que la vieron, le pasa algo a Borges y vos decís, no le puede pasar esto. Y ese tipo es terrible. Mandó a matar a la novia del hermano, una cosa... Pero bueno, hay otro que es peor, que es el sapo. Entonces, a ver, uno en la ficción tiene que tener grandes historias y grandes personajes, y no tiene que juzgarlos a esos personajes ni a esas historias, ¿no? Para generar una buena ficción. Uno cuenta cuentos, uno cuenta historias y no hay valor moral en eso. Sí, puede haber mensajes y también depende del tipo de programa que uno está haciendo, pensando en el público que va dirigido, cómo se va a sostener a lo largo del tiempo. Igual me fui de tema, ni sé lo que me preguntaste. No importa, no, pero lo contestaste. ¿A igual les gusta lo que estoy diciendo? Igual no levanten la mano, yo hablo. Me surgió una pregunta a partir de lo que dijiste. Perdona mi pasión. Ay, sorry. No, me surgió esto. Cuando un programa no va bien... Te lo levantan. No, ya sé. ¿Dónde está? Ya lo sé, por eso te lo pregunto. ¿Dónde está el límite de la decisión de esto no sigue? ¿La toma la señal? ¿Ustedes ya se dan cuenta que no sigue? ¿Lo toma el área contable? ¿Quién toma esa decisión de se levanta, no sigue? Bueno, no, difícilmente. ¿La peleás para sostenerla? Sí, por supuesto. Sí. Los productores nunca vamos a decir levantemos nuestro programa porque es nuestra fuente de ingreso, vivimos de eso y aparte sería un fracaso artístico, al ego, bueno, que igualmente a veces uno se da cuenta que las cosas no están bien y puede llegar a un acuerdo, decir, bueno, vamos a darle un final como corresponde, pero una salida anticipada. Una salida anticipada, pero decir, bueno, a ver, le pregunto a Gonzalo, ¿cuántos capítulos necesitamos para no quebrar? Claro. Y llegame al 100, igual por lo general siempre quebrás. Hasta cuando te va bien. Pero bueno, llegame al 100, bueno, vamos por el 80, che, Telefe, claro. Che, Telefe.
bancame 20. Bancame que la cerremos. Y te dicen, no te banco nada o te banco 10 o depende. Claro. Nosotros tuvimos un gran fracaso dentro de muchísimos éxitos, que fue Fanny la Fan, a quien queremos mucho, pero bueno. La gente no la aceptó, una producción impresionante, súper pensado, pero bueno, no cayó en el momento adecuado, fue un programa que tal vez no dialogó con el público como esperábamos. Bueno, uno de los fracasos puede, ante todo, sacar muchas enseñanzas. Lo bueno de los fracasos, excepto en lo financiero, que no te olvidas nunca, es que se olvidan. La gente puede decir Fanny la Fan, Fanny la Fan, ni se acuerdan. La hicieron ustedes, ¿viste? No la hicimos. Yo igual nunca lo recuerdo, pero bueno, acá lo recuerdo porque son profesionales y hay que aprender y uno aprende de las equivocaciones. Pero bueno, fue un programa que a las 2 semanas de aire fue así. Nosotros tenemos esas cosas, te metemos un éxito allá full, que dura y mete unos números increíbles, o te metemos un fracaso, cosa de reventarte contra la pared. Claro, Fanny arrancó y murió, arrancó muerta, pobrecita. Claro, en esto que... el primer día, ¿no? No, porque claro, yo que voy mirando y voy analizando y Sebastián estaba ahí y me dice, ¿qué pasa? Le digo, iban 15 minutos, yo ya dije esto, porque no generó ni expectativa, la gente ni se acercó a mirarla, no le importó a nadie, Fanny la Fan, lamentablemente con unos actores maravillosos, con una producción increíble, pero no le importó la historia, no importó. Bueno, no la remontábamos ni con... Y el canal nos dijo, señores, les doy 24 horas para que devuelvan todo, camarines. Bueno, era un momento de transición de Telefe que justamente lo había comprado Viacom y no tenía, la verdad que les importaba nada. No tenía sensibilidad, digamos, claro, artística. No la entendieron. Bueno, la cuestión que sí lo que se llegó es hacer 60 episodios para ser transmitidos en la web, que está muy bien. Se transformó en una serie web, la más costosa de la historia. Así que si la quieren ver es divino el programa, son 60 episodios. Está en Flow, creo que está en Flow, en algún lado está. Yo no sé si la vi, pero está buenísima. Sí, no, básicamente, generalmente los modelos de este tipo de tiras, como son procesos largos, tienen como unas cláusulas mínimas de producción. Precisamente tenía 60 episodios. Normalmente, años atrás, firmábamos contratos de 120 episodios y hemos llegado a hacer series de tiras diarias de 220, bueno, una cosa así. Prórroga, porque funcionaba. La realidad es que se ha ido achicando la cantidad de capítulos y hoy lo estándar es entre 60 y 80, un contrato normal, y generalmente tienen como una cláusula de salida, con una cláusula de rating, con una salida anticipada, pero tiene un mínimo que te permite, bueno, por lo menos hay que tener en cuenta ustedes que están en producción, que hay todo un proceso previo para antes de grabar, que es toda la etapa de preproducción y que es una etapa que después se amortiza en función de los capítulos. Entonces, si te levantan un programa el primer día, es como que perdés un 30% básicamente de trabajo. Que de todos modos uno puede entender, hablando un poco en serio, siempre hablé en serio, pero bueno, le pongo un poquito de humor para que no sea aburrido. Y porque así hay que trabajar siempre, ¿no? Con mucha alegría. Uno hace entretenimiento. En definitiva, ¿qué hacemos nosotros? Un servicio social. Entretenemos a la gente. Nos ocupamos de eso. No salvamos vidas, nada, pero le damos alegría a la gente, que está bueno. A veces, otras veces le damos cada chasco, pero digamos, lo que hacemos ficción, en definitiva, que contamos historias, cuentos, entretenemos ante todo al público. Si además logramos que la gente pueda abrir un poco la cabeza, que pueda reflexionar, que pueda debatir, que pueda, no sé, provocarle algo, buenísimo, porque no solamente nos quedamos en el entretenimiento, que igual es muy válido y muy importante, pero bueno, volviendo a la parte dura, que tiene que ver con los números, uno puede entender que un canal de televisión que está disputando el prime time y que necesita generar ingresos, no lo va a hacer si tiene números de audiencia bajísimos. Entonces, uno también entendía lo que le pasaba al canal. Lo que uno quería es darle la idea de que lo podía revertir, pero bueno, a veces las cosas no las podés revertir. Hay programas que nacen muertos y hay que mejor velarlos, o bien, no sé, encontrarle otra vuelta como se encontró lo de la web. Pero a veces podés dar vuelta a los programas. Pasa que son épocas. Nosotros hicimos uno hace muchos años, en seguro que no habían nacido, que se llamaba Botineras. ¿Habían nacido? Bueno, son todos medio jovatos acá. Y Botinera fue un programa que también uno creyó que había nacido muerto. Era una comedia policial, qué sé yo. Bueno. Y a la semana era muy...
llamativo. En ese momento uno analizaba los números de otro lugar porque no sé si, me parece que no estaba el minuto a minuto todavía o sí, pero bueno, no estaba en las redes sociales, era 2009-2010. De hecho, contás Prehistoria. en tu libro, Nacidos para Contar, Sí. yo tenía una pregunta para hacerte Sí. justamente de esa. Bueno, y nos pasó que arrancó con un rating increíble porque tenía llamadores, o sea, tenía talentos y actores muy, muy conocidos y una temática, las botellas estaban de moda, Wanda Nara era una celebridad, lo sigue siendo, por supuesto. Pero decía frases así muy increíbles en las tapas de revista y todo, y bueno, vamos a contar esto. Y claro, la gente arrancó con eso y dijo, ¿para qué voy a mirar un programa de televisión que habla de las botineras? Cuando en realidad miro el programa de Real y las tengo de verdad ahí, no hay actrices haciendo de botinera, que todo mentira. Bueno, eso no lo habíamos analizado nosotros mucho. La cuestión que cada día bajaba tanto que yo no digo un viernes vamos a tener que estar así porque vamos a deber rating. Decimos, el lunes vamos a tratar de devolver el rating. Pero bueno, el canal nos dio en ese momento, nos dio un mes. Dijo, bueno, en un mes traten de dar vuelta a esto. Y lo dimos vuelta. Dar vuelta significa plata. Significa que hubo que hacer cambios en el elenco, se tiraron a la basura 10 capítulos, se reeditó todo y la comedia se transformó en un drama. De comedia policial pasamos a un drama policial. Volvimos al origen del cuento. ¿Cómo empezó este programa? Arrancó con un asesinato. Bueno, arrancó con un asesinato, hagámoslo de verdad. No nos riamos de eso. Tampoco era que nos estamos riendo, pero en realidad la idea era hacer algo mucho más lavado. Nos fuimos a un misterio, quién mató a tal. Se hizo un trabajo de marketing muy especial y no tan pensado, sino decir, bueno, tenemos que salvar esto. Y durante todo un fin de semana, la pobre Florencia Peña la mataron todos los personajes, la dejamos un día asesinándola. Se reía ella de las cosas, de lo que habíamos hecho con ese personaje. Y cada uno de ellos grabamos las muertes y cualquiera de los personajes protagónicos podía llegar a ser el asesino. Entonces, le generamos esa incógnita al público, durante un fin de semana fuimos vendiendo eso y lógicamente la gente fue a mirar qué hicieron, la matan a la protagonista, que se volvieron locos y un poco estábamos, sí, locos, desesperados porque el programa se funciona. Tenemos que matar para renacer. Y bueno, la cuestión es que el programa pegó un salto impresionante de número. Y nos dimos cuenta que iba por ahí, lo dimos vuelta y un programa que arrancó con 28 puntos en aquella época y había caído a 8 o a 9, que hoy capaz que es un éxito, 8 o 9, pero bueno, en ese momento no había plataforma, no había tanta competencia, terminó con 28 puntos. Una pregunta que habíamos pensado era si Underground planeaba continuar manejando el mismo tipo de contenidos, que son ficción en su mayoría, o no. O pensaban como hacerlo más A partir de la venta. A partir de la venta. sí. Sí, por supuesto. A ver, ahora nosotros pertenecemos a NBC Universal, Telemundo, es largo el título, y por supuesto hay que convenir con los propietarios de la compañía los contenidos, pero obviamente que ellos compran Underground, no es que compran otra cosa, y Underground es esto, es Sebastián, es su equipo, es el estilo de contar en nuestra manera muy particular las ficciones, la propuesta artística que tenemos del estilo de casting, del estilo narrativo, del estilo visual. Así que ellos lo que quieren es apuntalar, y ellos son una compañía enorme, con una espalda económica muy grande, todos nuestros contenidos aquí en Argentina para seguir produciéndolos y también que empecemos a producir a escala internacional. Claro. Porque también nos generaba la duda de que si qué porcentaje o de incidencia para hacer las cosas iban a tener ustedes, o si ahora Telemundo iba a tener mayor porcentaje de, no sé, en la toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones desde el punto de vista económico, Gonzalo no me va a mentir, no me va a desmentir. Obviamente que la van a tomar ellos, no nosotros. Pero desde el punto de vista artístico, nosotros vamos a proponer lo que queremos hacer y después vamos a convenir con ellos que se hará o que no se hará, pero que tiene que ver con lo que está buscando el mercado. Cuando hablamos de mercado no nos referimos solamente a Argentina, sino a nivel internacional, a nivel televisión hispana. ¿Quiénes van a ser los clientes? Porque no deja de ser una compañía que también vende sus productos, pero tiene justamente una vidriera internacional, un posicionamiento que acá nosotros no lo tenemos.
Entonces, por supuesto que las decisiones se van a tomar en conjunto, pero la última palabra la van a tener ellos. Sí, básicamente, esto como yo les decía inicialmente, el modelo de trabajo de esas empresas es un modelo más industrial, o sea, pero no deja por eso fue un proceso que prácticamente llevó casi 1 año y medio de negociaciones, o sea, de esto de, bueno, hasta qué punto es, o sea, Underground no va a ser entretenimiento, o sea, no es nuestro expertise, o sea, básicamente lo que hacemos es ficción. Ahora nos está yendo muy bien con los documentales también, que es otra faceta nueva en los últimos años, y obviamente en un proceso que tiene que ver con un poco lo que hablábamos antes. Quizás venimos de una dinámica que en Argentina las empresas estamos sobre la coyuntura y un trabajo que no puede tener proyección de años, y quizás nos encontramos que vamos a visitar y ver cómo trabajan ellos, y ellos hoy están trabajando en algo que van a hacer dentro de 3 años. Entonces llevan, así como les decía, que le dan importancia a la palabra o a la IP como propiedad intelectual, también le dan mucha importancia a los procesos, digamos, y que los procesos puedan tener tiempos normales y no la dinámica que a veces tienen en Argentina, que necesitamos un programa ya y salimos dentro de 3 meses porque hay que cubrir quizás los gastos de la empresa o generar ingresos, y en eso creo que es donde vamos a tener más tranquilidad para poder trabajar de una forma más ordenada y con métodos más modernos, incluso a nivel tecnológico obviamente y a nivel recursos, pero sobre todo creo que el ADN de Underground no se va a perder, porque es precisamente, ellos no vinieron a comprar una empresa que tenga estudios, no tenemos, yo siempre el ejemplo que doy de Underground es que Underground no tiene solamente en términos técnicos, tenemos el área de postproducción, que es como un finish del producto, pero el ejemplo que doy es Underground no tiene una cámara de fotos, ni la va a tener, o sea, no es nuestro sentido constituirnos en una mega empresa de producción volumen, sino que apuntamos más a la calidad. Entonces, eso es un poco lo que el cliente, el comprador en este caso, vino a buscar claramente. También quería saber si existe la posibilidad de que a futuro también generen como contenido transmedia. Sí, eso yo te diría que es algo que se cae de maduro ya ahora, o sea, el contenido transmedia forma parte. Muy difícil que una ficción hoy no tenga su correlato o no tenga spin-off a través de la web. Eso depende también del tipo de producto. Hay series que permiten eso y hay otras que no. Okay. Pero nosotros a veces acá no lo hacíamos tanto por una cuestión o económico de tiempo o de 1000 razones, pero a este tipo de corporaciones internacionales ya lo tienen incorporado. Okay. Sí, incluso algo que nos está pasando con Marginal en esto de convertirse en una especie de franquicia, y que en la cual ya estás suponiendo que vas a hacer quizás otra temporada o ya tenés los personajes instalados, es que empiezan a aparecer estas posibilidades, no solo en transmedia, sino, por ejemplo, hoy tenemos un acuerdo con un desarrollador de videojuego para aplicaciones mobile inicialmente, o cuestiones editoriales en este negocio que sería 360. Lo que quizás pasó con Transmedia en un momento acá en Argentina fue hace razón de 4 o 5 años, que había un discurso como la doble pantalla, el imaginario daba con que uno estaba sentado y miraba la televisión tradicional, incluso los fabricantes de televisores en un momento apostaban a ellos tener contenido, o sea, al ser el Smart TV una especie de recuerdo Samsung, queriendo hacer desarrollos apostando a contenidos, y en definitiva lo que hoy funciona mucho Transmedia tiene que ver más que nada con la comunicación o marketing. Las experiencias que nosotros hemos tenido en su momento en términos de monetización no llegan a cubrir, digamos, lo que puede ser una capacidad de tener que producir, porque quizás producir algo para web puede tener quizás el mismo costo de equipamiento o no, pero la realidad es que hoy funciona todo como algo integrado, donde esto que yo les decía antes, la propiedad intelectual, de que yo tener algo dando vuelta y que esté generando ingresos por música, generando ingresos por recaudación de YouTube o lo que fuera, termina siendo algo totalmente
Transmedia y 360 también. Antes que nada, buenas tardes. Mi duda viene por el lado de, teniendo en cuenta, digamos, esta explosión exponencial del nuevo medio que aparece en las redes sociales, ¿cómo encaran la mecánica de marketing desde ese medio? Mira, hoy le damos, te diría, la misma importancia que le podés dar a otro tipo de comunicación, que si hablamos, por ejemplo, porque en la Argentina y en casi todos los países de Latinoamérica todavía la televisión abierta sigue siendo la que tiene la mayor cantidad de público, aunque ha bajado, lógicamente, pero la sigue teniendo. Entonces, obviamente los programas de televisión se promocionan en la pantalla, más si tenés un canal líder y tenés horarios líderes, lógicamente lo potencias ahí. La vía pública sigue siendo importante, la gente anda por la vida y ve y mira y necesita esa imagen, esa comunicación. Cada día menos, te diría, los diarios, las revistas, porque excepto que tengan su página web, muy poca gente lee diarios y revistas. Es más para el actor o para nosotros que somos gente grande y nos gusta mirarnos ahí, que realmente la importancia que le puede dar alguien a una nota en un diario. Pero las redes sociales son fundamentales. De hecho, el Marginal, te diría que la gran promoción fue hecha a través de las redes sociales, además que son mucho menos costosas. Y uno va incorporando hasta algo que en otra época hubiese sido, lo digo entre comillas, ilícito, porque no lo era, pero digamos, esto de que los actores suban información del programa de televisión, que la gente de la producción ponga fotos inéditas. Bueno, nosotros ahora tenemos que, por ejemplo, decimos, del Marginal no se puede poner una sola foto, no se puede decir nada hasta una semana antes. ¿Por qué? Para generar justamente el marketing del misterio. No hablar de algo que la gente desea significa de algún modo hablar mucho, porque el público lo desea y no se lo das. Pero vienen, no se lo das. Y un día le damos todo. Entonces decidimos, la primera foto que la ponga, bueno, en este caso tal vez Sebastián Ortega o Nicolás Furtado, poner una foto, ¿cuál? A ver, elegí, mandame. Así. Y a partir de ahí la empieza a viralizar uno, la empieza a viralizar otro. Una de las cosas que hicimos este año que estuvo bueno, que un nuevo tema musical del Marginal lo hizo el trapero Duki. Entonces se vendió el programa a través de, obviamente, las redes de la televisión pública y la plataforma Contar, pero también en el momento que se lanza, Duki avisa que en su plataforma web se va a ver el clip del nuevo tema del Marginal. Imagínense cuántas vistas tuvo. Y tuvo en los primeros 2 días, o en la primera semana, 5 millones de views. O sea, nosotros subíamos un tráiler normalmente. Los primeros días tenía 200.000, 300.000 reproducciones, un tráiler normal nuestro de un programa de promoción. Entonces el mismo clip tenía puesta la fecha, en un momento que aparece Vicentico como invitado, decía 9 de julio, 22 horas, o sea, el público, qué mejor promoción. También tiene que ver con el target, ¿no? Porque vos decís, bueno, pero ¿qué público está mirando? Está mirando la gente joven. Bueno, no importa, porque es un público que si algo le gusta, lo va a comentar, lo va a viralizar. La gente más grande es más tradicional en ese aspecto. Y esa gente la tenés de... Todo sirve. Vos tenés que tener el diario, tenés que tener la revista, tenés que tener el aviso en el colectivo, tenés que tener la promo en el canal de televisión, que siempre el Marginal se estrena después de alguna copa de fútbol importante, porque si no la televisión pública no la mira mucha gente, no la mira prácticamente nadie, te hace 0,5, qué sé yo, desde el punto de vista de lo masivo, más allá de que se ve en todo el país. Pero cuando tenés la Copa del Mundo, la Copa ¿qué era? ¿Qué Copa era? Copa América, sí. La Copa América, yo de fútbol cero. Pero me importaba que había una copa importante. Que salió campeón Argentina. ¿No? Sí, está bien. No importaba nada, pero me importaba el rating. Entonces, nosotros ahí vendíamos el Marginal en la publicidad. Todo, yo era el único que iba a mirar el corte. Yo mientras miraba otra cosa, todo el mundo miraba el partido, yo iba a mirar el corte a ver si estaba publicidad. Y era feliz porque sabía que la estaba mirando la gente normal, no como yo que no lo soy. Y bueno, y en ese momento la cantidad de público que ya sabe, le estás informando, ya con haberlo puesto una vez o 2 veces ya tenías una direccionalidad. Hay que ir más a lo concreto, busca tu público, no es que todo da igual. Así que sí, sin duda las redes sociales, los comentarios en las redes, esto de tener personajes que tuitean, que obviamente hay gente que está trabajando y no es que los actores, que también lo pueden hacer, pero tenés gente que trabaja las redes y que empieza a contestarle al público como si fueran los personajes de la novela. Todas esas cosas sirven y mucho y cada vez más.
Sí, incluso algo que nos pasó el año pasado, recordando lo que dice Pablo, con Netflix, que igual Netflix no comparte información estadística, sabemos que el programa anda muy bien Porque te lo piden de porque vuelta. te lo piden de vuelta, te dice, pero básicamente incluso nos pusimos un poco nerviosos, ¿te acuerdas el año pasado cuando después del éxito de la primera temporada, cuando Netflix renueva para la segunda, y decíamos, bueno, un tuit, nada, o sea, cero, y ellos nos transmitían, no, ustedes no se preocupen que cuando ingresa a la plataforma empieza a funcionar en automático con las recomendaciones y el funcionamiento tecnológico que tiene. Y claro, nosotros decíamos, pero nada, no van a hacer una vía pública, una nota de prensa, un evento. Y no, bueno, ahora con el uso de la tecnología y esto de la recomendación y los algoritmos y... El día que sube, ya todo el público que vio el Marginal va a recibir la información de que en minutos el Marginal va a estar al aire. Y ya de por sí eso genera como una sorpresa, porque es verdad, hoy con la invasión que uno tiene de información todo el tiempo en las redes sociales, que cualquier tipo de noticia, todo el tiempo es un escándalo, a los 10 minutos deja de serlo, la mayoría son mentiras, otras no, hablan de una cosa, hablan de la otra. Entonces la gente le dice, el Marginal se entrena, te olvidaste. Entonces, más allá de que vos vas haciendo un marketing periódico de los programas y qué sé yo, todo lo tenés que meter los últimos 2 días, ni que hablar las últimas horas. Esa cosa de que se genera un evento en sí mismo que el público quiere estar esperándolo, pero no le podés dar tiempo a nada porque todo es aquí ahora. Todo es aquí ahora. Nuestra pregunta es de vuelta en la compra de NBC Telemundo. Puntualmente con los nuevos estrenos, los nuevos proyectos, si siguen teniendo un modelo de comercialización por etapas y por regiones, o si se van a hacer estrenos en paralelo, si eso tiene algún fin en el modelo de comercialización. No, básicamente, digamos, si bien ahora nosotros estamos como en un proceso de integración, es una empresa muy grande, digamos, donde esto que les mencionaba de los procesos y de cuestiones, hemos recibido preguntas de cuestiones de producción que quizás, sobre todo en materia de cuestiones de litigios, o son en Estados Unidos son los reyes de los litigios, con lo cual, digamos, precauciones o en esto de los procesos de tener todo estudiado, desde el uso de un dron hasta relacionado sobre todo con temas de locaciones y grabaciones en vía pública. Pero básicamente la dinámica de hoy de Underground está planteada en 2 territorios, en un territorio principal o base que sería Argentina, donde nosotros seguimos haciendo nuestros negocios normales, con Telefe, con Nat Geo, con lo que pueda surgir. En paralelo, obviamente, hay un mercado mucho más grande y global, que es el mercado, en este caso, hablemos de habla hispana, en este caso, donde, para que ustedes tengan una idea, el mercado latino, digamos, de Estados Unidos son 50 millones de latinos, que a su vez tienen el PBI de Italia, o sea, el poder adquisitivo del latino de Estados Unidos, y es un negocio claramente publicitario. O sea, a diferencia de lo que pasa en Argentina o en los distintos países de Latinoamérica, donde la publicidad o el encendido de televisión abierta se cae y la publicidad se cae, en estos mercados se sigue recaudando grandes cifras en materia publicitaria. Y básicamente se apunta a trabajar regionalmente. Otro mercado muy grande es México, Colombia, con lo cual, digamos, las posibilidades son desde ser un hub de producción, porque hoy Telemundo produce no solamente en Estados Unidos, sino que produce en México y en Colombia, y ellos ven a Argentina con un potencial, de todos los que están ustedes aquí, digamos, de recurso humano y de recurso técnico y creativo, y más allá de nuestros avatares económicos que a veces pueden asustar un poquito al extranjero, pero creo que las posibilidades son amplias en el sentido de que la empresa pueda globalizar más su alcance, que ya lo hemos tenido a través de nuestras latas o formatos. Un poco lo que nosotros nos dimos cuenta en los últimos años, que hay algo que sucede con la lata argentina, la lata, digo, el producto terminado, es que no dejó de viajar
incluso en un momento directamente dejó de viajar cero, o sea, pasó que no, países que compraban, los turcos nos compraban, por ejemplo, latas a nosotros, hace 10, 15 años, pero que empezó a funcionar los formatos, es decir, bueno, está bien, no viaja quizá la lata por un tema de idioma, o sea, somos, creo que después de nosotros están los chilenos, a los que menos entienden el resto de los latinoamericanos en nuestro lenguaje. Si no entra, digamos, la el dicción, lenguaje la manera, no entra, el canto nuestro, la dicción nuestra no camina. No es bien hoy, percibida en otros países. Hoy no camina, igual un poco lo dice Pablo. También pasaba, ustedes creo que les habrá pasado, quizás imaginarse hace 3 años ver una serie española y bueno, hoy hay fenómenos como La Casa de Papel o Velvet y es como que termina siendo asimilado, o el mismo contenido turco. Bueno, de hecho las plataformas yo creo que están generando esta globalización que hace que las nuevas generaciones hoy les dé igual, no importa de dónde sean, ven el contenido, les gusta y punto, que es buenísimo eso, porque eso nos va a permitir también a nosotros, a medida que suban a las plataformas, que nos vuelvan a aceptar y que ya el público no le haga tanto ruido de nuestra manera. También existe el subtítulo, ¿no? Mucha gente mira una serie, le gusta lo que está viendo y la entiende porque lee los subtítulos aunque no escuche el idioma original. Sí, casualmente nos contaba la gente de Netflix algo raro que les pasaba, que tiene una serie que se llama Traped, que es de Islandia, y que dicen que funciona en Islandia y en Argentina. O sea, y en ningún otro país del mundo funciona como funciona acá. O sea, una serie nórdica, que no sé si alguno ha tenido oportunidad de verla, en el medio de la nada, de inhóspito país islandés. Pero sí, creo que bueno, básicamente las oportunidades, o sea, Argentina claramente tiene una oportunidad en el sentido de esto que decimos de la capacidad, la creatividad, recursos técnicos, locaciones, talento, que no tienen todos los países. Y hoy tiene la cuestión del cambio del dólar, que tampoco es menor. Sí, obviamente es coyuntural. Tiene otros problemas. Pero bueno, creo que hay una gran posibilidad en el sentido de que, más allá de que pueden viajar nuestros contenidos, cuando no viaja el contenido, quizás alguno opta por comprarte el formato, o sea, el Marginal tiene su versión mexicana, US Hispanic, que es El Recluso, Un Gallo para Esculapio está en proceso de adaptarse también. 100 días para enamorarse se va a hacer 100 también días en también se Telemundo, va a hacer para el mercado. con actores de allá. Entonces tenés una segunda posibilidad con el formato y obviamente en este punto cuando empezás a ser conocido, decir, bueno, quizás se da lo que están intentando ya varios años, que en términos de coproducción, de lograr historias que sean más multiculturales, pero no forzadas en el sentido de decir, pongo un mexicano, un colombiano y un brasilero y es internacional. No, digamos, lo que el secreto tiene que estar en la historia y que la historia justifique orgánicamente la presencia de gente multicultural. Pero bueno, creo que en ese sentido tenemos una oportunidad de producción local, o incluso lo que en este mundo dinámico y globalizado, decir, bueno, quizás vas con tu talento si surge la necesidad de ir a grabar a Colombia, viajas con tu equipo y puedes grabar en otro país tranquilamente. Mencionaban que los enlatados por ahí ya no iban tanto para afuera. ¿Es por eso que se cambió, o que pasaron de hacer más ficciones diarias a hacer otras series o películas con un tono más dramático, por así decirlo? No necesariamente. En realidad, el negocio con relación a lo que es la tira diaria en la Argentina, los costos son tan altos y es tan difícil recuperar esos costos que no se pueden producir tantas ficciones. Entonces cada canal toma la decisión de hacer 1 o 2 al año como mucho, y en cambio las series tienen la posibilidad, a pesar de que la tira, si le va muy bien, sigue siendo un gran negocio, porque vos en la tira no solamente tenés cantidad de capítulos que amortizás el costo y generás un ingreso, sino que además tenés lo que es la publicidad no tradicional, que podés poner ahí tus avisos y demás que generan también ingresos. Por ejemplo, además de la venta internacional, el formato y todo lo que veníamos hablando. En cambio, las series, que es
algo que existió toda la vida, pero que ahora con las plataformas volvieron a imponerse, tienen como mayor cantidad de clientes y de posibilidades en este sentido de, o bien la plataforma quiere invertir, porque ¿cuál es la diferencia entre las plataformas y los canales de televisión abierta? Los canales de televisión abierta siguen viviendo en gran parte del anunciante, en cambio la plataforma vive del suscriptor. Entonces, lo que necesita justamente es tener gente que quiera bajarse la aplicación o tener esa señal y competir con otras. Que eso también va a llegar un momento que de tanta cantidad que va a haber, el público va a terminar eligiendo una o dos y algunas van a morir. Esto es así. Pero justamente en la necesidad de tener contenido propio, que es lo que la diferencia, es la inversión que están haciendo en este momento. Por lo tanto, ¿qué te piden? Contenido disruptivo, contenido diferente. Aquello que tal vez los canales de televisión que necesitan masividad, que necesitan multitarget, no te lo piden del mismo modo, porque justamente necesitan la mayor cantidad de público. Acá capaz que necesitan un público determinado. Haceme de series de terror, porque sé que de ese modo me voy a diferenciar de aquel que hace series románticas. Entonces, ahí empieza un poco esto de pedir mayor cantidad. Hoy creo que estamos medio en una burbuja, ¿no?, de cantidad a nivel mundial que en algún momento va a explotar y van a quedar los que van a quedar, los que resistan. Pero bueno, mientras tanto aprovechemos. Sí, digamos que hoy, digamos, la demanda es como dice Pablo, es una estrategia de marketing, de posicionamiento de la plataforma. Por ejemplo, ahora está viniendo Amazon, también Argentina. Y a contrario a lo que planteaban hace unos años, donde decían esto de busco una serie internacional y nadie lo lograba, buscan localismo. Ahora dicen, haceme una serie local porque yo voy atacando como en el juego del TEC, ¿no? Si alguno juega al TEC, dice voy atacando este país y hago foco y pongo una serie que la rompa. Por supuesto, perdón Gonzalo, son series locales que tienen una matriz universal, que puedan ser entendidas en otras partes del mundo, pero que tengan una base muy sólida en el país, en la región de origen. Claro, y un poco lo que decía Pablo es en ese sentido, digamos, lo que se está viendo es, digamos, como que Netflix fue el que pateó el hormiguero en este sentido, y hoy todas las señales que le daban contenido a Netflix son las que están generando sus propias plataformas y quitándole el contenido a Netflix. O sea, se arranca de Disney Plus en enero, Warner está lanzando su propia plataforma, NBC también, entonces, y todos van a querer cobrar una suscripción que no todos vamos a poder estar dispuestos a pagar 6, 7, 10 dólares. Creo que la de Disney Cari sale como $12 o algo así. Bueno, pero esa tiene los productos de los niños. Entonces, sí, bueno. Los chicos, ellos saben que pueden cobrar más. Esa sobrevive, esa sobrevive seguro. Esa sobrevive seguro. Pero bueno, no es que va a haber cuántos abonos de plataforma podés tener. O sea, no vas a tener 5 abonos. No, lo que va a desaparecer cada vez más es el cable. Sí, hoy es el cable el principal perjudicado. Pero bueno, en ese punto para las productoras es una oportunidad porque al haber competencia genera esto de yo me quiero llevar a este artista, me quiero llevar a esta productora, me quiero llevar a este director y eso genera que hoy haya una demanda global. De talento y contenido. Sí, incluso creo que a ustedes les pasa también que quizás tienen su plataforma y entran a ver. A mí me pasa que ya no sé qué mirar porque ya lo que me parecía bueno ya creo que lo vi y digo, bueno, voy a probar esta y también hace un capítulo y no te alcanza incluso con el volumen que pueden tener adentro de la plataforma. ¿Qué perfiles creen que deberían tener los nuevos productores audiovisuales para insertarse en los nuevos medios que van surgiendo? Mira, en realidad yo no sé si diría que tienen que tener un nuevo perfil. Lógicamente que tiene que ser gente que esté actualizada a lo que hablábamos recién, que es el aquí ahora, ¿no? A cómo la gente mira, de qué modo mira y cuáles son la nueva tecnología, las nuevas plataformas. Eso sin duda, no lo tengo ni que decir porque sucede, porque es. Yo lo que diría es que el productor audiovisual tiene que ser una persona con una formación integral. Ante todo, como empezó diciendo Cecilia, tiene que estar basado en la creatividad y en la generación de contenido, más allá de saber de todo lo que es el proceso audiovisual, porque una persona, un productor, tiene que entender el presupuesto, tiene que entender algo de técnica, tiene que entender algo de puesta en escena, tiene que saber de actores, pero ante todo tiene que saber
cómo se cuenta una historia, y para eso se necesita tener un cierto nivel de instrucción cultural. Uno tiene que tener una sensibilidad artística. La sensibilidad artística la tenés o no la tenés, pero si no, tenés que trabajarla, no quedarte solo con el solo hecho de los datos duros, de cómo se hace un programa de televisión, cómo se produce el presupuesto, que no está mal, porque dentro de lo que es el sistema de producción tenés la gente que se va a ocupar de los números, tenés la gente que va a ser excelentes coordinadores de producción con los desgloses, con los planes de rodaje, eso está buenísimo. Pero, y así sea que esa sea tu especialización, vos tenés que, para poder, como la televisión y la ficción es algo que justamente no es algo esquemático, para poder entender ese proceso y para poder armar un plan de grabación y para poder saber dónde poner la plata y demás, tenés que saber qué es lo que estás contando, porque si no el objetivo principal no está. Por lo tanto, es gente que tiene que, de algún modo, estar cerca de todo lo que tiene que ver con lo artístico. Además de estudiar la carrera en sí misma, tienen que leer, tienen que mirar televisión, tienen que mirar cine, tienen que ver teatro, tienen que escuchar música, tienen que ir a museos, tienen que ver obras de arte, tienen que ver de dónde viene todo, no quedarse solamente en lo que va a venir después. No, ¿de dónde viene todo esto? La literatura universal. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la prehistoria, en la Universidad del Salvador. Siglo pasado. Sí, era el siglo pasado. En la Universidad del Salvador. Y más allá de que estudié televisión y demás, y que es real que la profesión la aprendí haciéndola, hoy afortunadamente hay profesores que han trabajado en los medios y las escuelas tienen estudios de televisión muchas y se hacen prácticas y cosas que nosotros no hacíamos tanto. Además yo también me especialicé en periodismo, bueno, no importa, si no los voy a aburrir. Pero hay algo que yo recuerdo que era fundamental. Yo tenía una materia, una cátedra, ya ni sé cómo se dice, que se llamaba Historia del Arte. No sé si eso existe o se estudia. Sí, existe. Bueno, yo si algo me dio a mí la universidad fue esa materia. Y me lo dio una profesora que no la voy a olvidar nunca, porque fue la profesora que yo más detesté mientras estaba estudiando, porque que te ponga un 4 era una cosa, 4 te ponía. Pero bueno, era así la mujer. Sin embargo, yo hoy la recuerdo con un cariño, porque fue la persona con la que yo aprendí. Y era entendí lo que era el arte, me abrió puertas, me abrió mundos. Y yo me acuerdo que ella, por ejemplo, hablaba de la revolución bolchevique y me hacía leer La Guerra y la Paz de Tolstoy, me hacía escuchar música de esa época, entonces yo entraba en el contexto desde el arte y me contaba misceláneas de los zares. Entonces era como que por momentos hacía intrusos del espectáculo, hablando de la reina no sé cuánto, pero al mismo tiempo ponía fechas. Y me acuerdo que los finales, ella te hacía una pregunta para ver si habías leído La Guerra y la Paz. Sí. Donde te decía, ¿cuál era la deformidad que tenía el hermano del personaje tal en el... Claro, te hacía una pregunta porque si vos leíste el libro, te vas a acordar de ese detalle seguramente, pero desde un lugar de sí, porque leíste el libro. Si no te acordás, porque estaban los que contame, pasame la síntesis. Y nadie te va a decir que tenía la deformidad del ojo. Bueno, entonces te obligaba a leer el libro y yo gracias a esa mujer leí libros que nunca más hubiese leído en mi vida. Porque yo digo, ¿quién se va a poner a leer La Guerra y la Paz? Sin embargo, yo aprendí con eso a contar una historia, a contar un cuento, a entender el detalle, a entender por qué esa música me representaba una época, a ver cuáles eran los colores. Entonces el día de hoy yo tengo que hacer una historia de época, voy a entender cuando la directora de arte, que es una especialista en el tema, me va a mostrar una pátina de colores que me representa los años 70. ¿Y por qué era importante para entender eso? Cuando nosotros hicimos Viudas de Hijos del Rock and Roll, teníamos que contar la rivalidad entre los rockeros. Bueno, los rockeros que eran los que estaban del lado de los Redonditos de Ricota y los que les gustaba Soda Stereo, que no era lo mismo. No era lo mismo. Entonces, para eso yo que tenía que... Bueno, más allá de que yo era contemporáneo a la época, pero los que no eran contemporáneos, porque eran chicos de la edad de ustedes, bueno, a ver, ¿quiénes fueron los Redonditos? ¿Quién fue Soda Stereo? ¿Quién era Soda Stereo? ¿Quién era Gustavo Cerati? ¿Por qué había rivalidad? ¿Cómo se vestían? ¿Qué les pasaba? ¿Cuál era la filosofía de vida? Y eso implica una investigación. Entonces, esto que parece una estupidez lo que estoy contando, no es ninguna estupidez. Yo lo primero que me fijo en alguien que va a trabajar en un equipo conmigo, la integralidad. O sea, le pregunto, ¿vas al teatro?
No voy. ¿Y qué ir a ver al teatro? No me aburro. Aparte, si me dice que va al teatro y me miente, enseguida le hago la pregunta, ¿qué fue lo último que viste? ¿Qué te pareció tal cosa? Que dice, qué pesado, qué pavada me está preguntando. No, obviamente, estoy testeando si no me está mintiendo como mi profesor a mí. Me estoy vengando yo, en realidad. Claro. Yo estoy haciendo una catarsis. La Guerra de la Paz, le decís, leíste. Claro, pero lo hago con una obra de Nico Vázquez, ponele. ¿Por qué es importante? Porque el productor audiovisual justamente es una esponja, de todo eso se nutre. Entonces sí, hacerme el plan de grabación me parece buenísimo porque tenés que saber hacer un plan de grabación, tenés que saber de sindicatos, tenés que saber de números, tenés que saber de todo. Y está buenísimo, pero eso se estudia, se aprende y demás. Lo que no se va a estudiar o aprender de manera tangible es lo artístico. Lo artístico lo tenés que percibir, lo tenés que disfrutar. Entonces, si yo voy a tener un productor integral y es una persona que no disfruta y no tiene sensibilidad artística, no me sirve. Además porque no va a poder aportar nada. Sí, bueno, capaz que me puedo aportar, pero yo estoy hablando acá, a ver, estoy yendo a aquel que tiene una pretensión de que algún día puede ser el famoso showrunner, ¿no? Es el que indica, el que va adelante, el que lleva adelante un proyecto, por más que no lo escriba, por más que no lo dirija, pero va a tener la idea, lo va a llevar adelante y va a rodearse de los mejores profesionales a los que les tenés que saber pedir lo que querés. Pero para saber pedir lo que querés vos tenés que entender, ante todo, el corazón, el alma. Y el corazón, el alma, ante todo lo tenés que tener como talento propio, pero también se ejercita en el hecho de mirar, de ver, de observar, de inspirarte en aquello que han hecho los grandes. Quería consultar si para elegir sus temáticas hacían algún tipo de análisis de mercado, porque nada, no hay muchas coincidencias obviamente, por ejemplo en la temática del 100 días, con las publicidades hoy de Mercado Libre, por ejemplo. Entonces quería consultar si ustedes hacen algún tipo de análisis en particular o solamente tanteando ustedes mismos el contexto social. Nosotros no somos de hacer análisis de manera directa, pero sí lo hacen los canales de televisión, que por ejemplo hacen los focus group, en donde tal vez a partir de un disparador temático, de una idea de elenco, se arma como una especie de teaser o de edición especial en donde va un grupo de gente como si fuera a ver una publicidad y testear un producto y te hace un feed, se hace un análisis, se genera el feedback o no de qué te pasa con determinado producto. Y sobre eso podés llegar a hacer algunas modificaciones. Pero es más de los canales que de nosotros como productores. Nosotros nos manejamos mucho intuitivamente, digamos. ¿Qué tenemos ganas de contar? Hay una parte nuestra de Sebastián, mía y del equipo de ser muy del estómago, ¿no? De qué nos pasa, pero bueno, lógicamente después eso sí va a un terreno mucho más frío, profesional o lo que fuera, que también es necesario, que es analizar si eso puede llegar a funcionar o no. Que vuelvo a decirte lo mismo, con el diario del lunes todos podemos analizar lo que sea. Podemos achicar riesgos. Es decir, mira, esto, si lo vamos por este lado, puede ser que nos vaya menos mal que si lo hacemos de este modo. Eso. Sí, un poco reforzando lo que dice Pablo y respecto a... Quizás nosotros cuando empezamos con las primeras series, que fue Historia de un Clan, empezamos a ir a ferias, nosotros no íbamos a ferias internacionales tímidamente con nuestro proyecto, y lo que encontrabas ahí con los compradores o buyers que se encuentran de señales, plataformas internacionales, donde generalmente vos encontrabas una respuesta en el sentido que vos ibas con tu proyecto y ellos te decían, bueno, mira, ahora estamos buscando la próxima Breaking Bad, te decían. Había salido Breaking Bad, que ya era un éxito, entonces todos querían hacer la próxima Breaking Bad. Entonces quizás vos te volvías de esa feria y yo volvía, lo veía a Pablo y Sebastián, le decía, tenemos que pensar una de profesor, o House of Cards, una de política, qué sé yo. Y después de un par de viajes nos dimos cuenta que, claro, cuando vos volvías, quizás Pablo y Sebastián poníamos un desarrollador, hacíamos una sinopsis, le mandabas un mail al mismo que te habías encontrado hace 3 meses en la feria, que te había dicho que estaba buscando la próxima House of Cards. Mira, tengo un thriller político para vos, que está buenísimo. Y te decía, no, ahora estamos buscando la próxima, no sé, Narcos, porque ahora está de moda. Entonces nos dimos cuenta que no, que ir atrás de lo que por ahí quizás parecía la demanda, siempre ibas atrás. Y en ese punto es como que en algún momento dijimos, un poco lo que dice Pablo, hagamos lo que tenemos ganas de hacer, que creemos que va a estar bueno, y peleémosla con
que la vas a pelear distinto porque estás convencido vos de lo que estás haciendo. Además, cuando vos te salís de la fila, ¿no? Que te salís de lo común, de lo convencional, de lo que hace todo el mundo, realmente tenés identidad, tenés tu propio sello, tu propia marca, y si te va bien, el mérito es doble. Entonces nosotros por lo general hacemos todo lo contrario a lo que comúnmente te dicen que tenés que hacer. No desde el punto de vista, vuelvo a lo mismo, hablo del germen, de la idea, del motor. Después sí tenés que entrar en un canon, en un contexto. No es que somos terroristas de los medios de comunicación y hacemos lo que se nos canta. No, entramos dentro de un esquema, tenemos que cumplir con un presupuesto, con un diseño. Pero lo que es la parte más importante, porque todo lo demás no sirve si no hay algo que te pegue una trompada en el estómago o donde sea, tiene que ver con lo creativo. Entonces vos tenés que ser diferente, te tenés que diferenciar, pero no diferente obligadamente o forzadamente. Vos decís, bueno, ¿qué es lo que quiero contar? A veces el solo hecho de ser genuino y no estar haciendo lo que hacen los demás, ya eso es algo que es invalorable y que te marca y que hace que seas vos mismo y que termine siendo un gran éxito. O sea que es muy... Yo les diría que siempre ustedes, más allá de los estudios de mercado, más allá de todo lo que se dice que hay que ver, no digan, bueno, ahora voy a hacer la próxima Casa de Papel. Ya hicieron la Casa de Papel. El éxito no va a estar en hacer la nueva Casa de Papel. El éxito va a estar en hacer todo lo contrario de la Casa de Papel. Bueno, ante todo, gracias, profundamente gracias. Sé lo que significa el tiempo para ustedes todos los días y en esta instancia de transición muchísimo más. Así que gracias por la generosidad de venir, de compartir con nosotros la experiencia y de darnos una mano a todos los que se están formando en este gran desafío de ser productores audiovisuales. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.